Buenas tardes, mi nombre es Luisa Castro con número de carnet 2022-03014 y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el problema 1, el punto 1 y 2. El punto 1 dice, ¿cuál es el principal problema de salud que han presentado los estudiantes derivado de la educación virtual? Justifique su respuesta. Bueno, lo primero que debemos de hacer con este problema es identificar la columna de otros síntomas. Luego de haber identificado esta columna, separamos por grupos los síntomas que tienen. Separando esto, nos damos cuenta que el que predomina es el síntoma de cansancio y falta de fatiga. Por lo mismo, este es el que más se ha presentado en los estudiantes. En nuestro punto número 2, nos pide que realicemos una gráfica que incluya la variable sexo y otros síntomas. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una tabla el cual tenga la relación de estas dos columnas. Por lo mismo, nos damos cuenta que el síntoma que más se repite es el de cansancio o falta de energía. Luego procedemos a hacer nuestra gráfica. Bueno, pues con base a nuestra tabla ya podemos realizar nuestra gráfica. Como podemos observar, en el eje horizontal tenemos lo que es la relación de otros síntomas, mientras que en el eje vertical tenemos el número de estudiantes los cuales fueron realizados esta encuesta. Como les había mencionado, vemos que el que más predomina es el de cansancio o falta de energía, llevándose la mayoría. Igualmente tenemos que la mayoría de examinados que resolvieron esta encuesta fueron del sexo femenino. Buenos días, yo soy Gustavo Camey con el carnet 2023-00118 y les vengo a interpretar los datos del problema número 1, que sería el inciso 3 de bioestadística. En la presentación les dejamos una tabla ya con los datos ya escritos, pero aquí les voy a dar la interpretación ya como tal. De acuerdo con los resultados, la encuesta dio que a los estudiantes se observó que el 37.5% de ellos experimentaba síntomas de cansancio. Además, el 31% de los estudiantes encuestados presentaban insomnio. Mientras tanto, el 7% sufría de cefaleas. Otro dato relevante es que el 14% sufrían de irritabilidad y finalmente un 11% indicó tener exceso de sueño. Estos resultados destacan la presencia significativa de síntomas relacionados con el cansancio. Los estudiantes encuestados dieron que el 38% de ellos presentó un cansancio. Esto nos sugiere que una proporción considerable de ellos puede estar experimentando fatiga, lo cual podría afectar negativamente su rendimiento. Asimismo, el 31% sufre insomnio, revela y nos dice que existen dificultades para conciliar o mantener el sueño, lo cual también puede tener repercusiones en su calidad de vida y desempeño académico. Estos hallazgos nos dan a entender que debemos dar más importancia a la hora de abordar el tema de la salud física y mental de los estudiantes. La interpretación de la razón nos dio que de los estudiantes encuestados se observó que aproximadamente por cada 10 estudiantes, alrededor de 4 dijeron haber experimentado cansancio. Además, se estima que de 3 estudiantes tuvieron problemas con insomnio, aproximadamente 1 manifestó cefalea, 1 presentó irritabilidad y 1 mostró síntomas de tener mucho sueño. Estos resultados revelan que una proporción significativa de estudiantes encuestados experimentan síntomas relacionados con el cansancio, insomnio y otros problemas de sueño. Con alrededor de 4 estudiantes de cada 10 experimentaron cansancio, lo cual indica la presencia de fatiga en una parte considerable de la muestra. El hecho de que 4 estudiantes de cada 10 tuvieran problemas de insomnio sugiere la existencia de dificultades para conciliar o mantener el sueño. Esto abarca una proporción bastante importante de todos los encuestados. Además, se encontró que aproximadamente un estudiante de cada 10 manifestó cefalea, quiere decir irritabilidad y mucho sueño respectivamente. Estos datos también nos resaltan la presencia de síntomas adicionales que pueden afectar el bienestar físico y emocional de los estudiantes encuestados. Gracias por su atención. Mi nombre es Luis Escola Barrera y me identifico con el número de carnet 2022-05071. El día de hoy les voy a presentar la resolución del problema número 2, iniciando con el inciso número 4, el cual indica que la base de datos proporcionada seleccione la variable estatura. Elabore una tabla de trabajo dejando constancia del procedimiento realizado. Bien, como podemos darnos cuenta, la variable estatura cuenta con 56 datos, por lo que debemos de agruparlos en clases o intervalos, para lo cual vamos a utilizar rango, constante y amplitud para construir nuestras clases. Los límites absolutos, la tabulación, la frecuencia y frecuencia acumulada, respectivamente. En este caso se calculó la marca de clase, que consiste en sumar los límites absolutos dividido 2, 145 más 149 dividido 2, 147, 150 más 154 dividido 2, 152 y así sucesivamente. Una vez realizado nuestra tabla de trabajo, procedemos a elaborar una tabla de presentación y una gráfica con la variable estatura. Número de cuadro 2. Título: Estatura en centímetros en un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, febrero de 2023. Límites absolutos, límites reales y frecuencia. Los límites reales se calcularon que al 145 se le resta 0.5, nos da 144.5. Y al 149 se le suman 149.5. Y nuestra frecuencia calculada en la tabla de trabajo anteriormente, que nos tiene que dar como resultado 56 datos. La fuente fue brindada por la Unidad Didáctica de Bioestadística con fines educativos. Como podemos darnos cuenta, esta sería nuestra gráfica para el cuadro número 2, el cual incluye el número de gráfica, título, estatura en centímetros en un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, febrero de 2023. La gráfica seleccionada fue el histograma, para lo cual vamos a utilizar las frecuencias normales
en el eje Y y los límites reales en el eje X. Fuente: datos obtenidos de la unidad didáctica de bioestadística con fines educativos. Una vez realizado nuestro cuadro y nuestra gráfica del inciso número 5, procedemos a realizar el inciso número 6, el cual indica: interprete la información presentada, para ello calcule las respectivas medidas descriptivas, incluida el procedimiento del cálculo y la interpretación de cada medida. Continuamos con nuestra tabla de trabajo, lo cual incluye los límites absolutos, límites reales, tabulación, frecuencia acumulada, marca de clase. En este caso se añadió frecuencia por la marca de clase. Como medidas de tendencia central encontramos la media aritmética, lo cual nos dio un resultado de 162.53. Como interpretación podemos decir que el promedio de estaturas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala es de 162.53. Mediana: para calcular mediana utilizaremos la siguiente fórmula y nos dio un resultado de 161.38. Como interpretación podemos mencionar que el valor que divide a la distribución en dos partes iguales es de 161.38 centímetros. Y la moda, que como sabemos es el número que más se repite, y incluimos la siguiente fórmula y nos da un resultado de 161.17 centímetros. Como interpretación podemos decir que el valor más frecuente es de 161.17 centímetros. Como medidas de posición encontramos al percentil 40 y para calcularlo utilizamos la fórmula presente y nos dio un resultado de 159.7. Como interpretación podemos decir que el 40% de los estudiantes tienen una estatura menor a 159.17 y el 60% de los estudiantes tiene valores mayores a 159.17 centímetros. Como medidas de posición se utilizó la misma tabla de trabajo y vamos a proceder a calcular desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Como podemos darnos cuenta, nuestro cuadro incluye frecuencia por marca de clase menos media aritmética, marca de clase menos media aritmética elevado al cuadrado, y frecuencia por marca de clase menos media aritmética elevado al cuadrado, cual nos va a servir para poder calcular las siguientes medidas de dispersión. Comenzaremos con la desviación estándar, que nos da un resultado de 9.52, y como interpretación podemos decir que la variabilidad en unidades absolutas en la variable de estatura corresponde a 9.52 centímetros. Adjuntamos evidencia ya que también se realizó en la calculadora en modo estadístico. Procedemos a calcular la varianza, dando como resultado 90.62. Como interpretación podemos decir que la variabilidad al cuadrado respecto a la variable de estatura corresponde a 90.62 centímetros cuadrados. De igual forma se adjuntó evidencia y sí se puede comprobar. Y como el coeficiente de variación se utilizó la siguiente fórmula: coeficiente de variación es igual a desviación estándar dividido media aritmética por 100, teniendo un resultado de 5.86%. Interpretación: la variabilidad relativa en estatura de los estudiantes de medicina tiene un porcentaje de 5.86%. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Diana Alvarado Natarino, me identifico con el número de carnet 2023-00291. El ejercicio que me corresponde es el 17, que dice: se desea estudiar la relación del peso y estatura utilizando la información que se presenta en la base de datos de educación en entornos virtuales. Utiliza los primeros 30 datos de la base, desarrolla los cálculos necesarios que permitan describir la relación entre las variables, así como el tipo y la magnitud de la relación que existe entre ellas. Bueno, lo que hicimos primero en el cuadro fue tomar las dos variables que se van a estudiar, que sería peso y estatura. Utilizamos peso en Y y estatura en X. Luego en la columna 4, que sería XY, se multiplica el peso y la estatura de cada fila. Luego para X al cuadrado tomamos la variable X, que sería estatura, y lo elevamos al cuadrado. Y para Y sería peso, el peso de cada fila elevado al cuadrado. Luego vamos a proceder a hacer los cálculos, que sería B, la pendiente de la recta. Tenemos aquí la fórmula y sustituimos datos. N serían los 30 datos, luego por la sumatoria de XY, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Luego lo dividimos otra vez por los 30 datos, multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. B nos dio 1.41. La interpretación nos quedó que el valor de la pendiente de la recta es de 1.43. Luego tenemos el cálculo de A, que es la ordenada del origen. Aquí tenemos la fórmula. Sustituimos nuevamente los datos y nos dio como resultado menos 93.61. Como interpretación tenemos que el valor de la ordenada del origen es de menos 93.61. Por último tenemos el coeficiente de correlación lineal. Aquí presentamos la fórmula. Como total nos dio 0.58. Como interpretación tenemos que el valor de R es de 0.58, que indica que existe una correlación moderada positiva entre las variables. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor José Barrios Galindo, mi número de carnet es 2021-11-866 y en esta ocasión a mí me corresponde presentar el problema número 8 y el problema número 9. En el problema número 8 nos indica que debemos realizar un diagrama de dispersión basándonos en la tabla de datos anterior.
En este caso, nosotros pusimos el peso en el eje Y y la estatura en el peso en el eje X. Como podemos observar, también trazamos la recta de mínimos cuadrados, y pues basándonos en eso y en los distintos puntos que podemos observar, interpretamos que es altamente positiva. En el noveno ejercicio nos indica que debemos calcular la relación entre las variables analizadas, debemos presentar un ejemplo de predicción e interpretación. Nosotros colocamos como ejemplo la siguiente pregunta. ¿Qué peso se estima que se obtuvo con una estatura de 170 centímetros? Esta estimación o esta predicción la identificamos como Y'. Para obtener los datos o para obtener esta misma predicción debemos utilizar la ordenada al origen, que sería A, la pendiente de la recta, que sería B, y nuevamente la estatura en X. Ingresando estos o modificando los datos en la fórmula, obtenemos que Y' va a ser igual a menos 93.61 más 1.41 por 170. Esto nos da un total de 146.09, por lo que nuestra interpretación queda que para una estatura de 170 centímetros se estima un peso de 146.09 libras. Gracias. Buenos días, mi nombre es Arlen Gabriela Alba Sevilla, que me identifico con el número de carnet 2022-06000. Mi nombre es Diana Michelle Carías Méndez, que me identifico con el número de carnet 2023-00095. Hoy les vamos a presentar la pregunta número 10 de nuestro trabajo de aplicación de bioestadística, que trata de buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que muestre la situación de los accidentes de tránsito en el país de enero al mes de diciembre del año 2022. Esta debe ser incluida en el informe y la debemos de interpretar. En la gráfica número 1 tenemos las tendencias intermensuales de hechos de tránsito en Guatemala del 2022. Donde podemos interpretar que en Guatemala del mes de enero a diciembre del año del 2022 se presentó un total de datos de 7.961 hechos de tránsito, distribuyéndose de la siguiente manera: 700 hechos en el mes de enero, 632 en el mes de febrero, 650 en el mes de marzo, 642 en el mes de abril, 701 en el mes de mayo, 624 en el mes de junio, 603 en el mes de julio, 640 en el mes de agosto, 648 en el mes de septiembre, 689 en el mes de octubre, 738 en el mes de noviembre y 687 en el mes de diciembre, haciendo un total del 79.61% de hechos de tránsito durante los 12 meses. Asimismo, en la gráfica número 2 tenemos las tendencias intermensuales de fallecidos por hechos de tránsito en Guatemala del 2022, teniendo una interpretación que durante el año del 2022, de los meses de enero a diciembre, han ocurrido 2.176 casos de fallecidos por hechos de tránsito, donde en el 2000 de enero tuvimos un pico de 203, en el mes de febrero 187 casos, 200 en el mes de marzo, 165 en el mes de abril, 158 en el mes de mayo, 144 en el mes de junio, 193 en el mes de julio, 169 en el mes de agosto, 141 en el mes de septiembre, 207 en el mes de octubre, 208 en el mes de noviembre y 209 en el mes de diciembre. En noviembre tuvo el mayor número de fallecidos con un 20.8%. También hablaremos sobre la tendencia intermensual de lesionados por hechos de tránsito en Guatemala del año 2022. Aquí tenemos un total de 8.551 casos, los cuales se distribuyen en enero. Hubieron un total de 813 casos, en el mes de febrero 621, en el mes de marzo 816, en el mes de abril 723, en el mes de mayo 714, en el mes de junio 551, en el mes de julio 691, en agosto 724, en el mes de septiembre 653, en el mes de octubre 692, en el mes de noviembre 776 y finalmente en el mes de diciembre 777 casos. También tenemos la pregunta número 11, que trata sobre explicar cómo apoya la bioestadística en el manejo de la situación. Para esta pregunta, nosotros tenemos que la bioestadística nos ayuda a reunir, a organizar y analizar los datos de las situaciones que deseamos. Asimismo, nos ayuda a entender la información obtenida de una manera mucho más sencilla y comprensible. Poniendo de ejemplo este caso con el Boletín de Departamento de Tránsito y PNC, ya que se presentan gráficas muy sencillas en las cuales podemos obtener datos y obtener de mejor manera lo que necesitamos encontrar.
Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.